Rostro divino de mi Señor, rostro divino lleno de amor, aunque ultrajado, siempre apacible ante el dolor, rostro divino de mi Jesús, santo y sublime, lleno de luz, como le esperas, pasa mi alma y dulce calma al corazón, como le esperas, pasa mi alma y dulce calma al corazón. Sobre tus sienes corre el sudor que manifiesta tu cruel dolor, gotas de sangre inmaculada que es derramada en mi favor, ensangrentado rostro sin par, al contemplarte debo llorar, viendo tus ojos, mirando al cielo, mientras el velo se parte en dos, viendo tus ojos, mirando al cielo, mientras el velo se parte en dos. Rostro divino, si he de vivir todos mis días, las quiero sentir, las impresiones de tu ternura y las honduras de tu gemir. Rostro divino, mírame más, transmite a mi alma dulces olas, nunca te apartes de mi sendero, bello lucero de vida y paz, nunca te apartes, bello lucero de mi sendero de vida y paz.
Cantemos ahora el himno Tu presencia, Padre amado, da consuelo, el 347. Tu presencia, Padre amado, da consuelo, trae paz. Tu presencia, oh Señor, da seguridad al alma. Tu presencia danos hoy. Buenos días, hermanos. Tengan todos un feliz sábado. Es un privilegio, la verdad, poder estar aquí en la casa del Señor y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios en esta mañana. Como ustedes leyeron en el boletín informativo, el título de la meditación de esta mañana es El Libertador de Israel. Y para empezar nuestra meditación, quisiera que estableciéramos algunos puntos importantes acerca de los cuales nosotros partimos para enfocarnos en lo que va a ser la meditación de esta mañana. Quisiera que me acompañaran al libro de Gálatas, al capítulo 5, y que me acompañen en la lectura del versículo 1. Dice el apóstol Pablo: Manteneos pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó, y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de esclavitud. Aquí partimos del hecho de que todos éramos esclavos y de que somos libertados a través de Cristo Jesús. Vamos a analizar en el transcurso de la meditación esclavos de qué y cómo es que podemos nosotros acceder a la liberación. Ahora acompáñenme a leer Gálatas 3, el versículo 29. Dice: Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. Es decir, que nosotros ahora, en la actualidad, somos el Israel espiritual, que descendemos de Abraham a partir de Cristo Jesús. Entonces somos nosotros simientes de Abraham, somos nosotros la semilla de Abraham, la semilla prometida en Génesis. Somos nosotros hoy a nivel espiritual esa misma simiente. Y así como el Israel literal tuvo que enfrentar la esclavitud, tuvo que enfrentar el éxodo que el Señor les proponía para sacarlos de Egipto, ese mismo éxodo, esa misma liberación es la que tenemos que enfrentar nosotros si queremos llegar a la Canaán celestial. Y vamos a ver cuáles son los pasos que nosotros debemos atravesar para poder llegar a esa liberación. Vamos a hacer un paralelo entre el Israel literal y el Israel espiritual que somos nosotros. Acompáñenme por favor al libro del Éxodo, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos del 13 y el 14. Éxodo capítulo 1, versículo 13 y 14. Aquí se van a plantear varios puntos que son importantes que tengamos en cuenta de las condiciones que nosotros tenemos que cumplir para poder llegar a ser libres. Dice el capítulo 1 de Éxodo, versículo 13 y 14. Los egipcios sometieron a Israel a cruel servidumbre y amargaron su vida con duro trabajo de barro y ladrillo y con toda labor del campo. Aquí se describe la condición del pueblo de Israel antes de la liberación. El Señor ya le había profetizado a Abraham que iban a pasar por un periodo de servidumbre, y estaba a punto de cumplirse la promesa hecha a Abraham de que 400 y un poquito más de años después iba a llegar el libertador de Israel.
Pero, ¿en qué momento Dios envía al libertador? ¿En qué momento Dios envía la liberación para Israel? Notemos lo que dice Éxodo 3, versículo 13 y 14. Dijo Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, me adelanté un poquito, es el capítulo 3, el versículo 6 al 10, y agregó: yo soy el Dios de tu padre Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias. Y he descendido a librarlos de mano de los egipcios y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que emana leche y miel, la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Fíjense lo que dice el 9, nuevamente hablando del clamor. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto la opresión con que los egipcios los maltratan. Por tanto, ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Aquí se establece claramente lo primero que nosotros debemos hacer para nosotros obtener la liberación. Primero, ellos se reconocían esclavos y estaban oprimidos, es decir, que no estaban contentos con su condición. Al reconocerse esclavos, se estaban reconociendo también que eran incapaces de tener la liberación por su propia fuerza. Todo el pueblo de Israel, por más numeroso que fuera, no podía vencer el ejército de Faraón, un ejército entrenado, armado y bien alimentado. Y debían clamar. El Señor había prometido la promesa de un libertador, pero no la envió hasta que Israel no clamó por la liberación. Es así como a nosotros también el Señor nos ha prometido y nos envió un libertador, pero no podemos acceder a ese libertador si nosotros no nos reconocemos esclavos, si nosotros no clamamos por la liberación. Ahora, ¿quién es el libertador de Israel? ¿Alguna idea? ¿A ustedes se les ocurre quién es el libertador de Israel? Puede ser que alguno me diga que fue Moisés y tendrían parcialmente razón, porque Moisés fue el instrumento de Dios. Pero el libertador de Israel fue el mismo Dios. Y ahora, ustedes me dirán, bueno, Dios es un Dios triuno, es un Dios de 3 personas. ¿Qué persona de la Trinidad fue la que libertó a Israel? Eso es lo que vamos a identificar también a lo largo de esta meditación. Ahora, leamos en Éxodo el capítulo 6, el capítulo 3, el versículo 13 y 14. Está diciendo Dios: dijo Moisés a Dios: si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les diré? Respondió a Moisés: yo soy el que soy. Esta es la principal y más importante pista para nosotros poder determinar quién es el libertador, el autor de la liberación de Israel. Dice: yo soy el que soy. Y agregó: así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a nosotros. Ahí Dios se está identificando a sí mismo como el libertador. Y después vamos a ver qué persona de la Trinidad fue el que libertó a Israel. Después de nosotros reconocer que somos esclavos y después de nosotros reconocer que necesitamos un libertador, tenemos que cumplir un paso más, que es un paso muy importante, y fue el mismo paso que cumplió Israel, narrado en el Éxodo, el capítulo 12, y vamos a leer el versículo 21 en adelante. Dice: entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: id y elegid corderos para vuestras familias, para sacrificar la Pascua, y tomad un manojo de hisopo, mojadlo en la sangre que tendréis en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre, y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará para herir a los egipcios, y al ver la sangre en el dintel, en los postes, pasará a aquella puerta y no dejará que el heridor entre en vuestra casa para herir.
Guardaréis esto por estatuto perpetuo para vosotros y vuestros hijos, y cuando hayáis entrado en la tierra que el Señor os dará, como lo ha prometido, guardaréis este rito. Y cuando vuestros hijos os pregunten, ¿qué significa este rito?, responderéis, es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los israelitas hicieron puntualmente como el Señor había mandado a Moisés y Aarón. La otra fase de la liberación es la fe en el Cordero. Es la fe en la sangre del Cordero, en la sangre que libera. No había ningún poder mágico en la sangre de ese Cordero que evitara que el heridor entrara a las casas de los israelitas, pero era la fe en la prefiguración del sacrificio de Cristo a través de lo que significaba la muerte de ese Cordero, lo que salvaba a los israelitas de la muerte que estaba predestinada para los egipcios por su desobediencia. Entonces tenemos que era necesaria la muerte de un cordero, de un ser inocente, para que los que eran esclavos pudieran ser libres. Así, nosotros también tenemos que tener fe en la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, para que esa liberación que el Señor nos ofrece cuando nosotros clamamos pueda ser efectiva, pueda ser eficiente. Después de esto, que nosotros tenemos la opción que nos ofrece el Salvador de poder ser libertados y de creer en su sacrificio, tenemos que manifestarlo de forma pública a través del bautismo. Y eso mismo tuvo que hacer el pueblo de Israel, tuvo que pasar por un bautismo. Vamos a ver qué bautismo tuvo que pasar. Vayamos al capítulo 14 de Éxodo y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante. Aquí está Israel fuera de Egipto. Acá está Israel ya prácticamente libre, pero se encuentra ahora en un cerco. Tiene a las espaldas al ejército de Faraón y delante de ellos tiene al Mar Rojo. Se encuentra en una encrucijada de la cual no puede salir por mano propia. Y él tiene que seguir avanzando en lo que el Señor le ha propuesto. Así que en el versículo 15 se muestra la liberación del pueblo de Israel de las manos de Faraón. Dice la palabra de Dios: entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los israelitas que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los israelitas lo crucen en seco. Y yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y manifestaré mi gloria en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando muestre mi gloria en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y también la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Era nube y tinieblas para los egipcios y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca llegaron los unos a los otros. Y Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor retiró la mar mediante un recio viento oriental toda aquella noche, y el mar se secó, y las aguas quedaron divididas. Entonces los israelitas entraron en medio del mar en seco con el agua, como una muralla a su derecha y una a su izquierda. Ustedes me dirán, aquí no habla nada de bautismo, aquí está hablando del cruce del Mar Rojo. Entonces yo los invito a que me acompañen a 1 Corintios, el capítulo 10, y que leamos juntos lo que dicen los versículos 1 y 2. Dice el apóstol Pablo: hermanos, no quiero que ignoréis que nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. ¿Y todos fueron qué? ¿Qué dice un poquito más duro? ¿Todos fueron qué? Bautizados en Moisés, en la nube y en la mar. Así que era necesario que el pueblo de Israel, después de manifestar fe en el sacrificio del Cordero, fuera bautizado. Fuera bautizado porque tenía que morir de una nación esclava y nacer a una nación nueva, a una nación libre, a una nación que podía aceptar en forma libre los mandamientos del Señor.
Dice el espíritu de profecía que una de las razones por las cuales Dios necesitaba liberar a su pueblo era porque se estaban contaminando de la idolatría y porque a raíz de la servidumbre que los tenían sometidos los egipcios no podían guardar el sábado, como Dios lo había mandado. Así que Dios está sacando a su pueblo y ahora les propone un nuevo pacto. Después de que Israel nace de nuevo a una nación libre, es necesario que Dios establezca un pacto con su pueblo. Pero ese pacto es un pacto que es voluntario. Dice el Señor en Éxodo 20, 1 al 2, una introducción que es maravillosa, porque nos expresa que el mismo libertador es el mismo legislador. Dice Éxodo 20, 1 y 2, yo sé que todos lo conocen, que es la introducción a los 10 mandamientos. Dice el Señor: entonces Dios habló estas palabras: yo soy el Señor, fíjense la expresión, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. En los primeros versículos que habíamos leído antes, el Señor les había prometido que los iba a liberar. Ahora el Señor está hablando con ellos nuevamente y les dice: bueno, yo cumplí mi promesa y te liberé. Yo cumplí mi promesa de libertarte, ahora sos una nación nueva. Te propongo mi pacto. Estos son mis mandamientos. ¿Qué respondió Israel? Éxodo 24, 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las leyes, y el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor ha dicho. Es decir, que ellos voluntariamente estaban ratificando el pacto con el Señor. Al ser una nación libre, al ser una nueva creación, ellos estaban ratificando el pacto con Dios y se estaban comprometiendo a cumplir lo que Dios les había pedido que debían cumplir. Ahora, yo sé que ustedes pueden haber escuchado alguna vez que ciertos intérpretes dicen que el Antiguo Testamento es una cosa y que el Nuevo Testamento es otra cosa diferente, que a partir de la muerte de Cristo en la cruz, ya la ley de los 10 mandamientos quedó clavada y no es más necesario guardarla. Ahora yo les hago una pregunta: ¿cómo fue escrita la Biblia? ¿Cómo fue escrita lo que nosotros conocemos como la palabra de Dios? ¿Cómo fue el proceso? Todos sabemos que fue mediante la inspiración, es decir, que Dios no se sentó al lado de un profeta a dictarle lo que tenía que escribir, sino que su Santo Espíritu inspiraba al siervo de Dios para que escribiera, y esto estaba sometido a las restricciones intelectuales que pudiera tener el escritor. Algunos eran más cultos que otros y también tenía que ver con la parte cultural de cada persona que escribía en su momento lo que Dios lo estaba inspirando. Pero fíjense lo que pasa con la ley de Dios. La ley de Dios es distinta, porque en Éxodo 31, 18 dice la palabra de Dios que cuando el Señor terminó de hablar con Moisés en el monte Sinaí, le dio 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Escritas con el dedo de Dios. Guarden esa expresión en su memoria, el dedo de Dios, porque más adelante vamos a volver sobre ella. Escritas con el dedo de Dios. Es decir, que en toda la Escritura, en toda la Biblia, lo único que está escrito por Dios mismo son los 10 mandamientos. No hay otra porción de la palabra de Dios que sea escrita por el dedo de Dios. Entonces es muy difícil pensar que nosotros podemos anular el pacto que Dios había hecho con Israel y que es el mismo pacto que Dios nos propone para que nosotros establezcamos con Él, que porque Cristo murió en la cruz y ya estamos bajo la gracia, entonces ese pacto queda anulado. Dios lo escribió con su dedo, así que es difícil que eso sea así. Ahora, ¿cómo nosotros podemos reconciliar o hacer el paralelo de lo que hizo Israel en la antigüedad con lo que debemos hacer nosotros? Vayamos a ver partes del ministerio de Jesús para ver cómo funciona el éxodo que nosotros debemos enfrentar como pueblo de Dios, como el Israel espiritual. Vamos al libro de Marcos, al Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, y vamos a leer el versículo 46 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces llegaron a Jericó, y cuando Jesús y sus discípulos y una gran compañía salían de Jericó, el ciego Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando.
al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Hay algunas versiones que dicen ten misericordia de mí, pero es más o menos la misma idea. Ten compasión de mí, hay un clamor. Y muchos lo reprendieron para que callara, pero él daba mayores voces: Hijo de David, ten compasión de mí. Entonces Jesús se detuvo y lo mandó llamar. Lo llamaron diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego respondió: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: puedes irte, tu fe te ha sanado. Y en el acto recobró la vista y siguió a Jesús por su camino. Aquí vemos cómo Bartimeo expresa el mismo clamor que expresó Israel cuando se sintió prisionero. Bartimeo sabía que él estaba preso de una enfermedad, que él estaba preso de la ceguera, que por sí mismo no se podía curar. Pero entonces escucha de Jesús y siente que ese Jesús del que él escucha es suficientemente poderoso para poderlo rescatar. Pero fíjense que Jesús en esta ocasión no lo va a buscar. Jesús va pasando por el camino. El que tiene que hacer algo es Bartimeo. Bartimeo reconoce su condición, Bartimeo reconoce su insuficiencia y empieza a clamar. Y clama fuerte y no se deja callar. Y ante el clamor, Jesús nunca es sordo. Ante el clamor por liberación, Jesús nunca pasa de largo. Jesús detiene su camino, lo mira con ternura y lo manda a llamar. Y aunque Jesús sabía qué necesitaba Bartimeo, le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Jesús no necesitaba que le dijera a Bartimeo qué quería, pero Jesús entabla una conversación contigo. Cuando vos te encontrás con Él de rodillas, Jesús le dice: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo necesitaba recobrar la vista, pero aparte de eso necesitaba recobrar y establecer su fe. Y eso es precisamente lo que hace Jesús con cada uno de nosotros. Ahora, volviendo a la comparación con el pueblo de Israel, había que tener fe en un cordero. ¿En qué cordero había que tener fe ahora? Era nada más y nada menos que el Cordero Cristo Jesús, como lo dice el apóstol Juan en el Evangelio, en el primer capítulo de San Juan, el versículo 29. Al día siguiente, Juan, hablando de Juan el Bautista, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí se cumplía el segundo requerimiento que necesitamos todos cumplir para ser libertados del Egipto personal. Primero, clamar por la liberación. Y segundo, tener confianza y fe en el Cordero. Y el Cordero es Cristo. El Cordero es Cristo Jesús. Y ahora yo quiero establecer la identidad de Cristo. Ustedes me van a decir: ¿cómo la identidad de Cristo si Cristo es el Hijo de Dios? Sí, vamos a establecer la identidad de Cristo como libertador, como legislador y como redentor. Juan 8:28. Jesús agregó: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy, la misma expresión del Éxodo, y que nada hago por mí mismo, sino que hablo como el Padre me enseñó. Si nos queda alguna duda, Juan 8, versículos 56 al 59. Abraham vuestro padre se gozó en que vería mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: os aseguro que antes que Abraham existiera, yo soy. La misma expresión. Y ellos entendieron perfectamente de lo que estaba hablando Jesús, porque fíjense la reacción. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se encubrió y salió del templo. Es decir, que esa persona que se le manifestó a Moisés en la zarza ardiente, esa persona que se manifestó delante de Moisés y que le dijo que yo te voy a enviar a Faraón, que te dijo yo soy el que soy, es el mismo que les decía a los israelitas después de que habían cruzado el mar Rojo: yo soy quien te sacó de la tierra de Egipto, cuando estableció su pacto en el Sinaí. Y es el mismo que les está diciendo ahora a los fariseos: yo soy,
Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces Jesús, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, es el libertador, el legislador y es nuestro Redentor. Es el mismo que guió a Israel por el desierto y es el mismo que nos está invitando a nosotros ahora a salir del Egipto personal que cada uno de nosotros tenemos. ¿Qué es el paso que sigue? Después de que nosotros establecemos fe en el sacrificio del Cordero, de que clamamos por la liberación. Vamos a ver qué dice el mismo Salvador. Mateo 28, 19 y 20, la gran comisión. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí se establecen dos cosas importantísimas. Primero, que nosotros debemos pasar por el bautismo como pasó Israel para establecer el nuevo pacto con el Señor. Y segundo, que nosotros debemos obedecer. ¿Obedecer qué? ¿Qué tenemos que obedecer? Si por ahí andan enseñando que como Jesús murió ya no es necesario guardar el sábado y ya no es necesario guardar la ley de Dios, que es lo mismo que yo vaya a una iglesia el domingo o el lunes o el martes. Acá el Señor nos está indicando claramente que les tenemos que enseñar a las personas que no conocen de su amor a obedecer los mandamientos de Dios. El Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, puede ser que hayamos escuchado alguna vez decir que la ley era ley muerta y que eso era solamente para los fariseos. ¿Se acuerdan la expresión de que la ley de Dios fue escrita por el dedo de Dios? Bueno, vamos a ver qué es el dedo de Dios. Acompáñenme a Lucas, el capítulo 11. Y el versículo 20. Aquí hay un incidente en el ministerio de Jesús donde Jesús acaba de expulsar unos demonios. Y llegan los fariseos y están diciendo, no, pero es que este Jesús expulsa a los demonios por Belcebú, entonces ¿qué vamos a creer en él? Y viene Jesús y los confronta y les dice en el versículo 20, pero si por el dedo de Dios yo he hecho los demonios, entonces el reino de los cielos ha llegado a vosotros. La misma expresión que leímos en Éxodo, el dedo de Dios. Pero bueno, esto no nos dice qué es el dedo de Dios. Vamos a complementarlo. Mateo, capítulo 12, y el versículo 28. El mismo incidente narrado por otro evangelista. Fíjense las palabras. Pero si yo he hecho los demonios, ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, entonces ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, que el dedo de Dios no es otra cosa que el Espíritu Santo. Por tanto, la ley de Dios es una ley espiritual. Pero entonces ustedes me pueden decir, bueno, pero si es una ley espiritual, entonces ¿por qué los fariseos no se salvaron? Y la respuesta es porque el enfoque de los fariseos no es el enfoque de Cristo. Nosotros no guardamos la ley como una forma de llegar a la salvación. No guardamos la ley como un mecanismo de obtener la salvación, de obtener la liberación, sino que nosotros guardamos el pacto con Dios, el nuevo pacto que Él estableció a través de la muerte del Cordero, como gratitud por ese sacrificio que hizo. Como yo estoy agradecido con Dios, entonces yo guardo su ley. Como yo estoy agradecido con Dios, esa ley espiritual se graba en mi corazón y soy capacitado para obedecerlo. No lo obedezco para que me salve, sino que lo obedezco porque me salvó. Esa es la diferencia entre los fariseos y lo que el espíritu de la ley indica. Vamos a avanzar un poco más en nuestra reflexión para notar un punto importante que yo quiero hacerles notar. Yo sé que ustedes ya saben este concepto, pero por ahí hay personas que nos visitan que no lo tienen muy definido, y es la razón por la cual nosotros como adventistas del séptimo día creemos que el sábado es
Fue, es y seguirá siendo el día escogido por Dios. Dice Éxodo 28, y ustedes ya se lo saben de memoria, es cuando el Señor establece el cuarto mandamiento como día de reposo. Pero yo quiero que noten el versículo 11 y fíjense la razón que Dios da para la observancia del sábado. Dice, porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. En esta oportunidad, Dios está diciendo que debemos guardar el sábado porque Él es el creador y porque Él como creador lo exige de esa forma. No domingo, no viernes, no lunes, no jueves, sábado. Ahora, ¿hay otra razón para nosotros guardar el sábado? Sorprendentemente sí, y tiene que ver con esto que estamos hablando nosotros. Vamos al capítulo 5 del libro de Deuteronomio. Deuteronomio 5, y leamos el versículo 14 y 15, hablando acerca del día de reposo. Pero el 7º día es sábado dedicado al Señor tu Dios. Ningún trabajo harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y acá es lo que dice el Señor. Fíjense la razón, que es una razón distinta a la de Éxodo 28 al 11. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Por eso el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Yo sé que el Señor a ninguno de nosotros nos sacó del Egipto literal, pero sí nos está llamando a que salgamos del Egipto espiritual. ¿Será que nosotros por nuestro propio medio o por nuestra propia fuerza podemos hacer que el Señor nos saque de una vida de mentira, de una vida de engaño, de una vida donde ponemos todas las cosas por encima de Dios? ¿Será que el Señor nos puede, o nosotros solos nos podemos sacar de la codicia, de por ahí una relación que no nos conviene? ¿Será que nos puede sacar de que nosotros no observamos el sábado como el Señor quiere que lo hagamos? Yo creo que la respuesta la sabemos cada uno de nosotros, y el Señor nos está llamando a salir del Egipto personal, y nos está ofreciendo que nosotros salgamos de ese Egipto personal, y nos da varias razones para hacerlo. Pero cuando nosotros decidimos salir, que lo hacemos por voluntad propia, nosotros tenemos que saber que vamos a establecer un pacto con el Señor. No, la gracia de Dios y la salvación no nos habilita para nosotros seguir viviendo la vida que estábamos viviendo en Egipto. Él nos llama a salir de Egipto para hacer una nueva creación, así como llamó al pueblo de Israel. En el Evangelio según San Juan hay una de las narraciones más hermosas de la misericordia de Dios. Lo encontramos en el capítulo 8, en el versículo 3 en adelante. Es la mujer adúltera. Y ustedes lo conocen tan bien como yo, pero quiero que me acompañen en la lectura. Dice el apóstol Juan: entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer tomada en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido tomada en el mismo acto del adulterio. En la ley de Moisés nos mandó apedrear a estas mujeres. ¿Qué dices tú? Decían esto para tenderle un lazo y poder acusarlo, pero Jesús se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tírele la primera piedra. Y volvió a inclinarse hacia el suelo y a escribir en la tierra. Al oír esta palabra, acusados por su conciencia, salieron uno a otro, empezando desde los más ancianos, y quedó solo Jesús y la mujer ante él. Entonces Jesús se enderezó y le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella contestó: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Jesús habría podido terminar el relato ahí, pero Jesús no termina de esa forma. Jesús le dice: Ni yo te condeno, y remata: Vete y desde ahora
no peques más. Es decir, que el Señor la perdonó con su gracia, el Señor la salvó de su pecado, pero la estaba invitando a que tenía que hacer un cambio en su vida. Lo mismo pasaba con Israel. Israel había sido salvado por la misericordia de Dios, no porque ellos fueran algo especial ni porque fueran más inteligentes que los otros pueblos de la tierra, sino que Dios había empeñado su palabra con Abraham de que los iba a hacer una nación grande. Dios los libera porque ellos clamaron, pero les decía que tenían que ser un nuevo pueblo, que tenían que ser una nueva nación, una nación diferente, una nación con un solo Dios, una nación que guardaba los mandamientos de Dios, una nación que observaba el santo sábado. Y eso es lo mismo que nos está llamando a nosotros a hacer en el día de hoy. Nos está llamando a ser una nueva nación porque somos herederos de Abraham según la promesa. Dice el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos un par de conceptos que son bastante difíciles de ignorar. Les pido que me acompañen a Romanos 6 y leer desde el versículo 1 al 6. Dice el apóstol Pablo: ¿qué diremos pues? ¿Perseveraremos en pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con él en una muerte semejante a la suya, seremos unidos también con él en su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado junto con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Y en el mismo capítulo, los versículos 15 y 16 dice: ¿pues qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿No sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? ¿O del pecado para la obediencia? ¿O del pecado para muerte, perdón? ¿O de la obediencia para justicia? Es decir, que el apóstol Pablo aquí está hablando de dos tipos de personas, en las cuales podemos estar cada uno de nosotros. Aquellos que se someten voluntariamente a la esclavitud del pecado o aquellos que voluntariamente se someten a la obediencia de Dios. Ustedes me pueden decir: sí, es cierto, la obediencia es necesaria, pero es muy difícil, y ustedes tienen absolutamente toda la razón. Pero el apóstol Pedro, en la primera epístola, en el capítulo 1, en el versículo 18 al 21, dice lo siguiente: sabed que habéis sido rescatados, el mismo principio del Éxodo, un rescate. Sabéis que habéis sido rescatados de la vana conducta que recibisteis de vuestros padres, y no nos rescataron con algo que se pueda cuantificar. Dice: no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni defecto, designado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en el último tiempo por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le dio gloria, para vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios. Es decir, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que sí, nosotros fuimos rescatados por la sangre de un cordero, y que a pesar de que es difícil que nosotros por nuestros propios medios podamos ofrecer un servicio perfecto a los requerimientos de Dios, Él está dispuesto a capacitarnos y nosotros lo dejamos entrar. Pero el Señor no nos obliga. Fíjense cómo Él te dice hoy que quiere ayudarte a ser libre. Apocalipsis, el capítulo 3, los versículos 20 al 21 tienen uno de los llamados más hermosos que hay en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia. Dice: yo estoy a la puerta y llamo. Fíjense cómo el mismo Jesús, que es el mismo libertador, legislador, redentor,
Nos está diciendo que Él nos llama. Él tendría toda la potestad y todo el poder para agarrar la puerta con un arriete y tumbarla, y obligarte, y ponerte en modo obediencia a partir del viernes a las 6 de la tarde o a la puesta del sol, de ponerte en modo obediencia cuando estás tentado a mentir, de ponerte en modo obediencia cuando estás tentado a codiciar, de ponerte en modo obediencia cuando estás tentado a volver al Egipto del que te sacó. Pero Dios no obra de esa forma. Él te dice: yo estoy a la puerta y llamo, es decir, que te toca. Toca la puerta y vos tenés la capacidad o la potestad de decir: ¿le abro o no le abro? Sigue diciendo: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Y el 21 nos da una promesa maravillosa: al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Nosotros sabemos que tenemos que enfrentar duras pruebas, al igual que el Israel antiguo tuvo que enfrentar duras pruebas. Sabemos que estamos llamados nosotros a salir del Israel, del Egipto espiritual, a ser un nuevo pueblo, a ser una nueva creación. Y el Señor nos ha prometido algo espectacular, algo maravilloso, que solo el poder de Dios puede hacerlo. Fíjense lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 3, el versículo 3 al 5. Dice: es manifiesto que sois carta de Cristo, resultado de nuestro ministerio, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las palpitantes páginas del corazón. Y esta confianza tenemos por medio de Cristo ante Dios, no en que seamos competentes para atribuirnos que algo sea de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios. Nosotros debemos estar dispuestos a que el Señor pueda escribir su ley, que pueda escribir su amor en nuestros corazones. Es difícil porque tenemos que sacrificar el yo, pero el Señor ha prometido que es suficientemente poderoso para liberarnos del yo y de muchas otras restricciones que nosotros podamos tener para cumplir la promesa que el Señor nos ha ofrecido. El profeta Jeremías, en el capítulo 31 y en el versículo 33, dice lo siguiente: este es mi pacto que haré con Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Después de que nosotros aceptamos al Señor, después de que nosotros decidimos salir de Egipto, decidimos confiar en el sacrificio del Cordero, decidimos bautizarnos, decidimos obedecer su ley, el Señor nos ha ofrecido la compañía fiel hasta el final del tiempo. Mientras suena el acorde de la música, y comparto con ustedes el último texto que quisiera leer en esta mañana, quiero hacerles notar algo muy importante. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, Él no nos prometió que nos iba a hacer recorrer un camino de rosas. Él no nos prometió que nos iba a hacer recorrer un camino lleno de felicidad. Él nos prometió que íbamos a tener que cruzar, al igual que Israel, el desierto de la aflicción, que teníamos que atravesar por pruebas, por dolor, que teníamos que atravesar por dificultades. Dice Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Si ustedes están dispuestos hoy a decirle al Señor: aquí estoy, escuché tu voz llamándome en mi corazón y estoy dispuesto a salir de Egipto, te pido, Señor, que me ayudes porque yo no soy capaz de hacerlo por mis propios medios. Te pido que me des la fuerza para yo poder cumplir con tu nuevo pacto. Yo sé que voy a tener aflicción,
que voy a perder seres amados, que voy a sufrir enfermedad, que voy a sufrir dolor, pero el Señor nos ha prometido que va a estar con nosotros. Mientras suenan los acordes de la música y sentís el deseo de decirle al Señor en esta mañana que estás dispuesto a salir de Egipto, te invito para que te pongas en pie y podamos después terminar con una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque venciste, nos salvaste y estamos aquí, Señor, porque tenemos la plena seguridad y confianza que vamos a tener la vida eterna por tus méritos, Señor. Gracias por tu bendito amor, gracias por tu infinita misericordia. Ahora, al regresar a nuestros hogares, queremos la presencia del Espíritu Santo para que sea nuestra guía, nuestra fortaleza y siempre hagamos tu santa y divina voluntad. Guarda cada hogar aquí representado y ayúdanos, Señor, a estar de la mano tuya. Padre eterno, gracias porque por tu infinita misericordia no hemos sido consumidos y por tu infinita misericordia, Señor, siempre clamamos para poder seguir adelante y poder seguir en tus caminos. Al dirigirnos a nuestros hogares, queremos la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Para finalizar este culto vamos a entonar las estrofas del himno 168, El Rey que viene. Vamos a hacerlo de pie. El Rey que viene cerca está, el mismo que en la cruz murió, mas solo viene esta vez por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida vemos ya señales muchas por doquier, y pronto el alba eternal podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues no contéis con gozo y paz, aquí las luchas seguirán. Mas cuando vuelva el Salvador, eterno fin
está, cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces nuestro hogar será la tierra nueva eterna. La muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor, por tu inmensa demostración de amor al darnos los 10 mandamientos. Señor, danos la fuerza para no respetar solamente uno de ellos, sino respetar los 10, Señor, que es una ley unificada. Te pedimos que nos des fuerza para eso, nos conviertas en fieles servidores, Señor, de tu palabra, que podamos escudriñar tus escrituras y, Señor, que cuando venga tu Hijo amado, que se pueda encontrar con una iglesia pura y sin mancha, Señor. Te lo pedimos y te pedimos que nos acompañes en el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén. Nos despedimos hasta el próximo sábado cantando Que Dios te guarde.